Soy la profesora Julian Loardo del curso de literatura y el día de hoy vamos a resolver una pregunta del examen de admisión de San Marcos del año 2019. En esta pregunta, lo primero que debemos apreciar es el tema del cual nos están preguntando. En este caso, es sobre Gustavo Adolfo Bécquer y el romanticismo en sí. Los versos que ves, los 4 versos que ves, tienen características que se asocian a este romanticismo definitivamente. Por eso es indispensable que sepamos identificarlos, ¿sí?, recordando esas características. Y también las características del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer es considerado un romántico tardío. ¿Por qué motivo? Porque sus obras fueron publicadas después de la muerte de él. Y ya en una época donde el romanticismo en Europa había finalizado. Es considerado el máximo exponente en cuanto al romanticismo sentimental. Y es autor de la obra Rimas, asimismo de las leyendas. Pero nos enfocaremos en Rimas, ya que es parte del tema de la pregunta de hoy. También debemos recordar las características que tienen el romanticismo en general. Por ejemplo, dentro del romanticismo, recordemos que uno de los temas que se trata es sobre la genialidad creadora. Cuando hablamos del genio creador, es justamente la característica que se asocia a esa libertad de creación de temas. Justamente porque el romanticismo se opuso a una corriente anterior que fue el neoclasicismo, corriente que proponía, por ejemplo, reglas y normas en torno a la creación artística. El romanticismo se opone rotundamente, ya que promueve una libertad en torno a la creación, en los temas que se exponen específicamente. Y se habla de la genialidad creadora, vinculado pues a que el poeta, el artista, nace con ese don para poder crear. Nace con esa sensibilidad que lo acerca a lo sublime del arte. Por otro lado, esta característica del subjetivismo está bastante presente en las obras. Los personajes o el yo lírico del poema a menudo expresa ese mundo interno, expresa esa visión sobre las cosas. Por ejemplo, los estados de ánimo, los relaciona con elementos que hay en la naturaleza. La forma como percibe el mundo es también desde su realidad y su punto de vista. Es decir, hay un carácter individual. El individuo como elemento del cual se mide lo demás. El subjetivismo es un elemento fundamental entonces en el romanticismo. La emoción sobre la razón. Y esto se vincula con lo anterior del subjetivismo. El protagonista o yo lírico, en el caso de los poemas, protagonista en el caso de las novelas, van a mostrar esta característica de priorizar siempre las emociones, rechazar lo racional o criticarlo, como en el caso de Werther, en las cuitas del joven Werther, que criticaba ese carácter normativo de las demás personas y que prefería lo espontáneo, ¿sí?, la visión sobre la naturaleza que se vinculaba con él mismo. Al igual, pues, las demás obras del romanticismo van a priorizar esta característica subjetiva, donde lo emotivo, lo intuitivo, lo sentimental está sobre lo racional. Es mucho más valorado. Por eso que un héroe romántico generalmente tiene estas características, donde se deja guiar por sus pasiones y sus emociones.
Otra característica sería la exaltación a la naturaleza. La naturaleza se convierte en el símbolo del hombre romántico. ¿Por qué? Porque es allí donde el romántico siente con mayor plenitud la libertad. Se vincula a la naturaleza, porque la naturaleza no es tocada por el hombre. Por ejemplo, los espacios más alejados de una ciudad serán los más apreciados para el romántico. Los espacios más inaccesibles para cualquier otro ser humano serán un símbolo de libertad. Y con ello vamos a la otra característica, que es el afán de libertad. Este afán de libertad, promovido también por esta idea de rechazar las normas y las reglas neoclásicas, hacen que este afán de libertad sea parte justamente de ese fin, ¿no? De querer alcanzar, llegar, sentirse como la naturaleza. Bien, entonces veamos los versos. En estos versos, Becker, por ejemplo, manifiesta a través del yo lírico, es el yo lírico el que muestra esta subjetividad. Se convierte y se siente nieve. Yo soy nieve. Yo soy un elemento de la naturaleza en la cumbre. Nieve en las cumbres. Recordemos que las nieves en las cumbres son elementos inaccesibles. La cumbre de una montaña es inaccesible para cualquier ser humano. Es muy difícil llegar hasta allí, ¿verdad? Entonces, ser nieve en la cumbre es algo, es sentirse en un lugar apartado, alejado de cualquier otro ser humano. Por lo tanto, está en su estado natural, está en libertad. Bien, soy fuego en las arenas. Se ha convertido en fuego en la arena caliente por los rayos del sol. Entonces, se siente como esa naturaleza. Azul onda en los mares. Azul onda, las olas del mar. Se siente y es la ola del mar que viaja en esta amplitud, en esta inmensidad. Y espuma en las riberas. Recuerdan, los arroyos, los ríos, ¿verdad? Viajan pues tranquilamente, en libertad también. Se siente así. Por lo tanto, vamos a encontrar varios elementos que nos vinculan con la naturaleza y la libertad. Sin embargo, tengamos mucho cuidado porque quizá haya alguna alternativa que nos podría hacer confundir. Por ejemplo, dos alternativas que se vinculan con la idea de lo natural o la libertad del individuo son la D y la E. Exaltación del espíritu del individuo y búsqueda de una libertad desenfrenada, ¿verdad? En varias ocasiones he mencionado la palabra libertad y esto nos podría llevar a pensar que la E es la respuesta. Sin embargo, recordemos lo que está antes, la palabra inicial, búsqueda. Ojo, el poema me dice, yo soy nieve, quiere decir que ya es. No está buscando ser, es, se siente nieve, se siente fuego, ola del mar y espuma de las riberas. Quiere decir que ya alcanzó, no está en la búsqueda de la libertad, sino ha llegado a sentirse y ser. Por lo tanto, aquí la alternativa que sería la respuesta es la D, la exaltación del espíritu del individuo. El individuo se siente así, en libertad, se siente uno con la naturaleza y eso es lo que está mencionando una y otra vez. Por eso vemos el carácter de exaltación. Muchas gracias por quedarte con nosotros y hasta una siguiente oportunidad.